¿Cómo es posible que un defensivo sepa exactamente lo que el quarterback va a hacer antes de que el balón siquiera se mueva? Luke Kuechly tenía esa habilidad casi sobrenatural. Y no era suerte, sobresalía en fuerza, pero sobre todo en inteligencia. Era realmente un genio en el campo. Hoy vas a descubrir los secretos de su mente, los momentos en los que cambió partidos solo con un ajuste defensivo, porque muchos lo llaman el quarterback defensivo. In 8 years, no linebacker has recorded more tackles, pass breakups, or interceptions. Pero también por qué dejó su carrera en su mejor momento. Si crees que en el fútbol solo gana el más fuerte, espera conocer al más inteligente. Thank you very much. En Cincinnati, un joven linebacker ya empezaba a ver el fútbol como un tablero de ajedrez. En St. Xavier High School, Luke destacó no necesariamente por un físico imponente, sino por algo más difícil de medir, la capacidad de anticipar y su dedicación a estudiar jugadas. No era el recluta que los expertos ponían en la cima, así que decidió compensar cada posible carencia con disciplina y estudio. En vez de pasar todas sus tardes levantando pesas, dedicaba horas frente a la pantalla, revisando grabaciones una y otra vez para reconocer patrones que otros ni imaginaban. Desde temprano entendió que la visión del juego podía ser su ventaja más grande, como si fuera entrenador. Ese enfoque lo llevó a liderar en la secundaria temporadas casi perfectas, enfrentando y superando a rivales más grandes y fuertes. Su éxito no dependía de golpear más duro, sino de llegar al lugar exacto en el momento exacto. Cuando eligió Boston College entre varias universidades de prestigio, lo hizo porque era un entorno donde podía seguir creciendo con esa mentalidad, además de ser una universidad católica como su preparatoria. Pero al llegar, todo cambió. Ya no era la estrella indiscutida, sino un novato rodeado de veteranos que llevaban años dominando. Fue ahí donde conoció a Wes Davis, un defensive back que marcó un antes y un después en su desarrollo. Davis lo llevó al cuarto de video y le enseñó a romper el código de las ofensivas analizando las repeticiones de las jugadas. Aprendió a leer señales sutiles en las formaciones, notar micromovimientos en los linieros para ver qué tipo de cobertura iban a realizar, e incluso interpretar la mirada del quarterback. Esto era un arma secreta, ya que generalmente el quarterback suele delatarse con su mirada, echándole un vistazo al receptor al que le quiere lanzar el pase, o si es más inteligente, sabe cómo engañar a los defensas combinando la mirada y una jugada trampa. No se trataba solo de ver repeticiones sin parar, sino de extraer información precisa que pudiera convertir en una ventaja en tiempo real. Kuechly se dio cuenta de que los más pequeños detalles eran los que delataban a la ofensiva. Con cada partido, Luke afinó esa habilidad hasta leer el campo como si tuviera frente a él un mapa invisible. Y los números lo confirmaron. Las 3 temporadas fue el líder de tacleadas individuales en el país, acumulando en total 532 durante su paso por Boston College, récord histórico del programa. En 2011, su último año, fue reconocido con el trofeo Bronco Nagurski, premio al jugador defensivo más sobresaliente. Los ganadores de este trofeo generalmente promedian de 46 a 47 tacleadas individuales. Luke lo ganó con nada más y nada menos que 102, además de 89 tacleadas asistidas y 3 intercepciones. Para los que no sepan bien en qué consisten estas estadísticas, las tacleadas individuales se cuentan cuando él solo derriba al jugador, las asistidas se cuentan cuando otro compañero le ayuda a derribarlo, y las intercepciones cuando ataja un pase del equipo contrario y lo cacha. Estos logros no eran fruto de la casualidad, sino del mismo método que había iniciado en Cincinnati: preparación meticulosa, observación y toma de decisiones en fracciones de segundos. So I want to know what they do, and then I would take notes on all those and just chart it. Con esa reputación y cifras en mano, su salto a la NFL era solamente cuestión de tiempo. Lo que pocos imaginaban era la magnitud del impacto que tendría desde el primer día como profesional, enfrentando a ofensivas que incluso sus compañeros tardarían en descifrar. En 2012, el 9º pick del draft llegó a Charlotte para ponerse el casco de los Carolina Panthers y debutar como novato en la NFL. With the 9th pick in the 2012 NFL Draft, the Carolina Panthers select Luke Kuechly. El plan inicial era que jugara como linebacker externo, pero una lesión temprana de John Bison, el líder defensivo, dejó libre el puesto central. De un momento a otro, Luke Kuechly no solo tenía que adaptarse a la velocidad de la liga, ahora debía ser quien organizara a toda la defensa desde el corazón del campo. Antes de seguir, te contaré cómo funciona esta posición brevemente para que puedas entenderlo mejor. Si quieres que te lo explique en términos de fútbol soccer, en el fútbol americano, el linebacker podría ser algo así como el medio defensivo. Están leyendo constantemente el juego y reaccionando a lo que hace el rival.
Así como protegen a la defensa interceptando pases, cortando jugadas y distribuyendo el balón hacia adelante, el linebacker en la NFL organiza a sus compañeros después de analizar la formación, detiene carreras y se posiciona para cubrir receptores o presionar al quarterback, dependiendo de cómo se desarrolla la jugada. Es el cerebro de la defensa, siempre comunicando, ajustando y asegurándose de que todo el equipo esté en la posición correcta antes de que empiece la jugada. Tienen que ser pesados, ágiles e inteligentes. En mi opinión, es una de las posiciones más difíciles de jugar. Desde los primeros entrenamientos, Kuechly dejó claro que no iban a actuar como un novato cualquiera. La defensa de Carolina atravesaba problemas serios y él asumió sin titubear esa responsabilidad. Horas de análisis de video se tradujeron en acciones puntuales en el juego. Dirigía cambio de formación a un compañero defensivo segundos antes del snap, al detectar una trampa de formación ofensiva, o alertaba desde la línea una posible jugada secreta que el quarterback rival aún no había mostrado para que sus compañeros estén alerta. Eran intervenciones concretas que cortaban avances y en más de una ocasión forzaban al oponente a salir del campo. En su primera temporada disputó los 16 partidos de la temporada regular y lideró la NFL con 164 tacleadas, algo que virtualmente ningún novato había logrado en la era moderna. A eso sumó 2 intercepciones y varias jugadas que cambiaron series ofensivas completas. Lo que para muchos era instinto, para él era el resultado directo de estudiar patrones repetidos por quarterbacks y receptores y recordarlos en el momento exacto. Tony Dungy, exentrenador campeón del Super Bowl, llegó a compararlo con Peyton Manning cuando se trataba de prepararse para un partido. Su dosis cotidiana de entrenamiento eran aproximadamente 12 horas, apartando las últimas 2 para estudiar a su próximo oponente. En los entrenamientos había situaciones específicas en las que él no podía participar. Los coaches ofensivos ordenaban sentarlo para poder practicar jugadas trampa sin que Luke los pudiera sabotear. Era realmente un estudiante apasionado del juego. Además de su inteligencia, su liderazgo tuvo un efecto inmediato en el vestidor. Una defensa con dudas puede desplomarse en los momentos duros, pero con Kuechly mandando, el grupo ganaba coordinación y confianza. Sus compañeros sabían que si él levantaba la voz y ordenaba un ajuste, había un motivo sólido detrás y se sentían seguros de seguir sus indicaciones y jugar con él. Al final de la temporada fue nombrado novato defensivo del año, un reconocimiento que confirmó que su impacto no era casual, pero más allá de los premios, lo que su debut dejó en claro fue que un linebacker que entiende el juego a ese nivel puede controlar el ritmo y el desarrollo de un partido entero. Con el arribo de Kuechly, la defensa de Carolina mejoró casi exponencialmente. De ser el puesto 28 de 32 en yardas permitidas, subieron al 10 en su temporada de novato en 2012. En 3 años, para 2014, ya contaba con 2 Pro Bowls, 2 All-Pro, un defensivo novato del año y un jugador defensivo del año. Para que se den una idea, ya estaba en ritmo de tener temporadas al calibre de linebackers del Salón de la Fama como Ray Lewis, Bobby Wagner, Mike Singletary, Dick Butkus, entre otros, con solo 23 años. Saltarse una lectura y fallar en la NFL puede costar una anotación larga, pero Luke se movía con la precisión de alguien que confiaba al 100% en lo que veía y sin titubear. Miraba la distribución de receptores, el apoyo de los pies del quarterback, pequeños giros de cabeza o cambios en la postura de un ala cerrada. Con esos fragmentos construía decisiones en milésimas de segundo, reaccionando siempre en el sitio correcto. La reacción alrededor era casi unánime. Los analistas lo describían como alguien que tenía acceso restringido al juego contrario. Para los rivales era impresionante pero a la vez frustrante intentar engañarlo con movimientos previos al comienzo de la jugada. Dentro de su equipo, cuando él señalaba un ajuste, había respeto absoluto. Todos entendían que detrás de esa orden había horas de estudio y un alto porcentaje de acierto. Lo único que le faltaba a los Panthers para ese entonces era el éxito en los playoffs. Aunque en 2013 y en 2014 ya habían roto esa barrera, habían sido derrotados en ronda divisional, pero eso estaba por cambiar durante la temporada de 2015. La pregunta es ¿qué tan lejos llegarían? Para ese año ya tenían al famoso quarterback Cam Newton en modo Superman, al ala cerrada y veterano Greg Olsen a punto de tener su mejor temporada, y una defensiva comandada por Luke Kuechly en el esplendor de su carrera. Desde las primeras fechas comenzaron fuerte, ganando partidos importantes contra los Saints de Drew Brees, los Seahawks de Russell Wilson, los Colts de Andrew Luck, los Packers de Aaron Rodgers, etc. En el partido tradicional de Acción de Gracias, en plena televisión nacional, frente a unos Dallas Cowboys muy débiles, Kuechly tuvo su mejor partido de la temporada regular con 2 intercepciones en series consecutivas a Tony Romo. No fue suerte, leyó desde la formación y los movimientos que el quarterback estaba cambiando la jugada, interpretó las rutas de cada receptor antes de que se desarrollaran y reaccionó sin dudar. Una de esas intercepciones terminó en una devolución que rompió el ritmo de la ofensiva local y fue protagonista de una victoria de 33-14.
Llegando a los playoffs, quedando 15-1 con solo un partido perdido contra los Atlanta Falcons, los Panthers eran el mejor equipo de la NFL y estaban más que preparados para darle otro Super Bowl a Carolina, y fue ahí cuando el impacto de Luke alcanzó su punto máximo. En la ronda divisional contra Seattle, interceptó a Russell Wilson y llevó el balón hasta la zona de anotación, encendiendo a la afición y poniendo a los Panthers en ventaja inmediata. Una semana después, en el campeonato de la NFC, frente a Arizona, repitió la historia. Otra intercepción a Carson Palmer y otro regreso para touchdown, dos jugadas que en su momento parecían casi calcadas, pero que en realidad resumían su preparación. No reaccionaba al azar, estaba ejecutando lo que ya había visto una y otra vez en el video previo al partido. Ahora solo faltaba el partido final, el Super Bowl 50 contra los Denver Broncos de Peyton Manning. Me tomaré el permiso de relatarles este partido para efectos de cultura general. Los Panthers venían como campeones de la Conferencia Nacional, con una ofensiva liderada por Cam Newton, el MVP y jugador ofensivo de la liga ese año. Aunque no tenían necesariamente un receptor estrella que les resolviera todo con facilidad, sí tenían un coacheo excepcional, además de la increíble defensiva al mando de Sean McDermott, coach de los Bills de Josh Allen actualmente. Los Broncos eran claramente inferiores con Peyton Manning en su último año como profesional, pero tenían eminencias en la ofensiva con Demaryius Thomas y Emmanuel Sanders como dúo de receptores, sin mencionar su fuerte que era la defensiva, contando con la leyenda viviente Von Miller de linebacker, además de una secundaria muy eficaz con Aqib Talib y Chris Harris Jr. de cornerbacks. Todos apostaban por Carolina, y era evidente que si no dominaban por lo menos contendrían, pero estaba cantado que los Panthers iban a salir victoriosos de Santa Clara. El partido comenzó con series muy eficaces de los Broncos. Para el medio tiempo, los Broncos iban ganando 13-7, resultado que manifestaba una defensiva de Denver que estaba dominando muy bien a la ofensiva de los Panthers y una ofensiva de Carolina incapaz de hacer mucho con sus oportunidades. Para el tercer cuarto llegó un punto en el que parecía que Cam Newton no iba a poder llevar a su ofensiva a la zona de anotación, pero en el último cuarto, faltando 4 minutos y perdiendo por 6 puntos, hubo un destello de una ofensiva que podía cambiar el partido, pero ocurrió algo que cambió el giro de la historia. En 3ª y 9, la oportunidad más importante para poder convertir un primer down, Cam Newton soltó el balón gracias a un movimiento de brazo ocasionado por Von Miller, que por cierto estaba jugando como si fuera Lawrence Taylor en su prime. Al ver el balón suelto, Cam Newton tenía la oportunidad de lanzarse para recuperar el balón y darle a su equipo esperanza, pero no lo hizo, y el balón fue recuperado por la defensa de los Broncos. El partido acabó 24-10, y la oportunidad de los Panthers y de Kuechly de lograr una temporada casi perfecta se esfumó tras el fumble de Cam Newton, que por cierto nunca volvió a ser el mismo jugador después de ese partido. Luke acabó el partido liderando el juego en tacleadas y apuntándose un sack, pero aún así no fue suficiente. Después de esa temporada, se quedó con el famoso apodo de Capitán América con justa razón, aunque a partir de ahí empezó a cambiar el asunto para mal. Anteriormente al inicio de su temporada estelar en 2015, Kuechly ya había tenido la primer concusión cerebral de su carrera, obligándose a perder 3 partidos, además de que esa misma temporada, justo antes de los playoffs, en la última semana de la temporada regular, había sufrido una lesión en el hombro que requería cirugía, pero como iba a jugar en la postemporada, decidió operarse después de perder el Super Bowl. Al comenzar la siguiente temporada en 2016, sufrió otra concusión, la peor de su carrera contra los Saints. En una jugada terrestre, intentó derribar al corredor Tim Hightower. Luke se levantó casi noqueado, totalmente desorientado y sollozando, ya que ese tipo de golpes tienen una magnitud de fuerza en newtons que puede incluso llegar a ser similar a la de un golpe de box bien dado. Muchos temían que este podía ser el final de la carrera del mejor jugador defensivo del momento, y la afición de los Panthers estaba asustada y desalentada. Aún perdiéndose los últimos 6 juegos de la temporada, fue nominado al segundo equipo All-Pro y al Pro Bowl, gracias a lo dominante que había sido. El discurso que se escuchaba de su salud se comenzaba a acentuar, ya que más que perder partidos, estas lesiones comenzaban a ser una amenaza directa a su herramienta más valiosa, su cerebro. Esa realidad empezó a pesar tanto como las victorias y las grandes jugadas. A pesar de eso, él seguía insistente en seguir jugando y apoyando a la franquicia de los Panthers a cambiar su narrativa de equipo mediocre, pero como jugador defensivo y con alta probabilidad de lesiones, era casi inevitable que siguiera sufriendo consecuencias físicas. Después de meses de incertidumbre, en 2017 Luke Kuechly volvió al campo, y aunque seguía siendo el mismo líder, el mismo linebacker capaz de leer jugadas como si tuviera el playbook del rival en la mano, algo había cambiado. Cada vez que hacía un tacleo, cada vez que golpeaba con el casco, había un silencio incómodo.
Todos temían que fuera el último. Ese año volvió a liderar a Carolina en tacleadas y fue elegido nuevamente al Pro Bowl, demostrando que su nivel seguía intacto. Pero las sombras de las conmociones estaban siempre presentes. Un golpe fuerte, una mirada perdida en la banca y las alarmas volvían a sonar. En 2018 los Panthers comenzaron con fuerza y Kuechly seguía siendo el corazón de la defensa, pero poco a poco las lesiones lo seguían desgastando. Hombros, cuello y por supuesto los impactos en la cabeza. Cada partido parecía una batalla no solo contra el rival, sino contra su propio cuerpo. En 2019, Luke volvió a jugar una temporada completa y de nuevo fue uno de los linebackers más dominantes de toda la NFL. Era imposible no admirar cómo, a pesar de todo, seguía rindiendo al máximo nivel, pero quienes lo conocían de cerca sabían la verdad. Detrás de cada sonrisa, de cada entrevista, había un hombre consciente de que su carrera pendía de un hilo. Y entonces, en enero de 2020, el mundo del fútbol americano quedó en shock. Con apenas 28 años en la plenitud de su carrera, Luke Kuechly anunció su retiro de la NFL. No fue una rueda de prensa fría, fue un mensaje lleno de emociones. Con lágrimas en los ojos, explicó que amaba demasiado el juego, pero también sabía que no podía seguir poniendo en riesgo su salud. It's never the right time to step away, but now is the right time for me. Seleccionado al Pro Bowl en 7 de sus 8 temporadas y miembro All-Pro en 5 ocasiones, dejó un legado respaldado por cifras y reconocimientos que pocos igualan. Su legado no solo está en los tackles y las intercepciones, sino en la esperanza que dejó a futuras generaciones de jugadores, que con disciplina, estudio y visión se puede brillar en la NFL, aún sin tener el físico perfecto. Gracias por ver el video.